En esta cápsula vamos a ver los eventos que ocurren entre que un músculo es estimulado y que se contrae. Esto se conoce como acoplamiento, excitación, contracción, y existen diferencias entre músculo esquelético, cardíaco y liso. Los músculos esqueléticos son músculos voluntarios que están controlados por el sistema nervioso central y reciben estímulos a través de motoneuronas que tienen sus somas en las astas ventrales de la médula espinal. El neurotransmisor que liberan estas motoneuronas es acetilcolina, y esta acetilcolina se une a receptores nicotínicos que están en la unión entre la neurona y el músculo, donde se ocurre la sinapsis neuromuscular. En la sinapsis neuromuscular, a diferencia de las sinapsis centrales, donde no todas las neuronas producen un potencial de acción en la neurona posináptica, en la unión neuromuscular siempre se produce un potencial de acción en el músculo en respuesta a un potencial de acción de la motoneurona alfa. La razón de esto es que el terminal axónico tiene muchísimas vesículas de acetilcolina que son liberadas en respuesta al potencial de acción de la motoneurona, y en la parte del músculo la membrana está muy invaginada, por lo tanto tiene una área muy grande y hay muchos receptores nicotínicos para acetilcolina. De manera que la acetilcolina se une al receptor. Aquí tenemos una ampliación de esta zona donde se está liberando acetilcolina, y la acetilcolina se libera al espacio entre las dos membranas y se une a receptores que están acoplados a un canal para iones monovalentes. Esto determina que fundamentalmente hay una entrada neta de sodio a la zona de la placa motora en el músculo, y eso produce la despolarización de la placa motora que se propaga hacia la zona fuera de la placa motora, donde se produce un potencial de acción. La acción de la acetilcolina termina porque hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa que se encarga de degradar a la acetilcolina, y entonces la colina es recaptada por el terminal axónico para ser resintetizada. Ya les había adelantado que el acoplamiento, excitación, contracción ocurre en la zona donde establecen contacto los túbulos transversales con las cisternas terminales, aquí en azul, del retículo sarcoplasmático. Aquí tienen una microfotografía electrónica de una tríada, como se llama esta zona. Este es el lumen del túbulo, y aquí hay dos cisternas terminales que están haciendo contacto, por así decirlo, con el túbulo transversal a través de unas proteínas que se las voy a mostrar en un esquema, pero que se ven unas protuberancias entre las dos membranas. Importante saberlo que todo el calcio necesario para la contracción del músculo esquelético proviene del retículo sarcoplasmático, estos sacos en azul que rodean a la miofibrilla. Y desde ahí son liberados en respuesta al potencial de acción que se propagó, que se inició en la placa motora, se propagó por la superficie de la fibra y por los túbulos transversales hacia el interior de la fibra. El calcio es liberado desde el retículo sarcoplasmático por canales de calcio que se llaman también receptores de rianodina, porque son capaces de unir este alcaloide con alta afinidad. Les voy a mostrar primero la interacción entre las proteínas del túbulo transversal que sienten el voltaje y le informan el cambio de voltaje al canal de calcio del retículo sarcoplasmático para que se abra y libere el calcio. Esos sensores de voltaje, esa proteína que siente el voltaje se llama sensor del voltaje, y es un receptor para unas moléculas que se llaman dihidropiridina. Por eso al sensor de voltaje se le llama también receptor de dihidropiridina.
así como al canal de calcio del retículo sarcoplasmático se le llama receptor de rianodina. En este diapositivo tienen un esquema de la estructura del receptor de dihidropiridina, que es el sensor de voltaje, que es una proteína integral de la membrana del túbulo, su sigla en inglés, DHRP. Esta proteína tiene muchos segmentos transmembranos, o sea, 4, cada uno de ellos formado por 5 hélices, y tiene un gran segmento citoplasmático que va hacia el interior intracelular, digamos, que es el que se supone que hace contacto con el canal de calcio del retículo, que es esta proteína. El canal de calcio del retículo es una proteína integral de la membrana del retículo que presenta un gran dominio citosólico, citoplasmático, y su abreviatura es RIR. En la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático están metidos estos canales de calcio receptores de rianodina, y en el interior del retículo hay grandes cantidades de una proteína que aquí la pintaron en rojo, que se llama calcecoestrina, y cuya función es unir calcio de manera de aumentar las posibilidades de acumular calcio del retículo sarcoplasmático. Esa proteína es como una esponja de calcio que está llena de calcio. Cuando el canal se abre, entonces se produce un flujo de calcio muy alto a través del receptor de rianodina. En este proceso participan, en la apertura y cierre de los receptores de rianodina, participan también otras proteínas que no vamos a analizar en este curso. Y en el interior del retículo también hay otras proteínas. Importante, les aprovecho de mostrar que en la zona longitudinal del retículo, la calcio-ATPasa o Sarcoendoplasmic Reticulum Calcium ATPase, cerca, esas son las siglas en inglés, es muy abundante, y especialmente en el músculo esquelético, la capacidad de la bomba de calcio del retículo de transportar calcio hacia el interior del retículo es muy grande. En los esquemas siguientes hay una explicación de cómo ocurre el proceso de contracción o todo el acoplamiento del proceso de excitación-contracción. Si comenzamos con la liberación de acetilcolina desde la motoneurona alfa, esta acetilcolina se une a su receptor. Bueno, antes que esto les explico, esto representa un esquema de una fibra muscular, la membrana de superficie, la placa motora, que es la zona donde están los receptores nicotínicos de acetilcolina. Seguimos con membrana de superficie, nos encontramos con un túbulo transversal que se invagina hacia el interior de la fibra, y en el interior de la fibra tenemos el retículo sarcoplasmático que está lleno de calcio, y hay alguna interacción, como les mostré en la diapositiva anterior, que aquí lo explicaron como un resorte simplemente, entre este cuadradito en azul, que sería el receptor de dihidropiridina o sensor de voltaje del túbulo, y esta compuerta, que sería el canal de calcio del retículo. Aquí tenemos un filamento de actina y un filamento de miosina con las cabezas de miosina que están dispuestas a interactuar con la actina. Entonces, la liberación de acetilcolina desde el terminal de la motoneurona alfa ocurre en respuesta al potencial de acción de la motoneurona alfa. Esa acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, lo que abre el canal catiónico asociado a los receptores nicotínicos de acetilcolina, con lo que se produce una entrada de sodio y una despolarización. Fíjense que esta aquí es la polaridad normal que tiene la célula, negativo en el interior, positivo en el exterior, y aquí lo invertimos porque se despolarizó, es decir, se inició un potencial de acción que va a viajar por la membrana de superficie y hacia el interior de la fibra por los túbulos transversales. En el interior de la fibra se va a encontrar, en los túbulos transversales se va a encontrar con los sensores de voltaje que, en respuesta a este cambio de potencial,
van a cambiar su conformación y al cambiar la conformación, de alguna manera, aquí se pone como un resorte que abre la compuerta del retículo. Ya les mostré cómo era la interacción de estas dos proteínas. El receptor de dihidropiridina le comunica el cambio conformacional al canal de calcio del retículo y este se abre y al abrirse se libera el calcio y el calcio inunda el espacio citoplasmático. Donde cuando sube el calcio en el citoplasma, este se une a la troponina C en el filamento delgado y entonces se posibilita la interacción entre actina y miosina, se producen los cambios conformacionales que ya vimos en la diapositiva, en el cápsula anterior, y se ejecuta el golpe de fuerza, lo que mueve al filamento delgado hacia el centro del sarcómero, como está mostrando este esquema. ¿Cuándo termina la contracción? Para que la contracción del músculo termine, la concentración de calcio del citoplasma tiene que volver a los valores que había en el reposo. Y para eso ocurre que la repolarización, cuando terminó el potencial de acción y ya la membrana del túbulo recuperó su polaridad inicial, el sensor de voltaje se inactiva, vuelve a su posición inicial y entonces deja de activar al receptor de rianodina, el cual se cierra y no se libera más calcio del retículo. La bomba de calcio, entre tanto, que estaba desde siempre activamente transportando calcio, porque la bomba tiene una afinidad muy alta por calcio y es capaz y tiene una capacidad de transporte grande, entonces la bomba está, desde que el calcio empezó a aumentar, la bomba de calcio o cerca, como les dije que se llama también, está bombeando calcio hacia el interior del retículo, pero solamente su bombeo se hace eficiente una vez que el canal de calcio se cerró, porque los flujos por este canal son muchísimo mayores que lo que puede transportar la bomba de vuelta al retículo. Por lo tanto, la disminución del calcio citoplasmático por acción de la bomba hace que se disocie el calcio de la troponina C y entonces recuperamos el estado inicial de bloqueo y el músculo se relaja. Ustedes vieron en las diapositivas anteriores que no hay participación ninguna del calcio extracelular en la contracción del músculo esquelético, por lo menos en el tipo de contracción que les mostré. La situación es completamente distinta en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco no se contrae en ausencia de calcio extracelular. Es indispensable tener calcio extracelular para que este músculo se contraiga. Entre el 60 y el 90%, dependiendo de la especie, el 60% para los humanos, el 90% para los roedores, del calcio necesario para activar los biofilamentos proviene del retículo sarcoplasmático. El resto debe entrar desde el medio extracelular. Y la principal función de la entrada de calcio, aparte de activar mínimamente en un 30%, más o menos, los filamentos contráctiles, el rol de ese calcio es producir la apertura de los canales de calcio del retículo sarcoplasmático. Los receptores de rianodina o canales de calcio del retículo sarcoplasmático son isoformas de lo que hay en el músculo cardíaco, es una proteína muy semejante, pero no es igual, y lo mismo los receptores de dihidropiridina del túbulo transversal, que aquí, además de sentir el voltaje, por supuesto, lo que hace es que son canales de calcio. Y son canales de calcio llamados de tipo L, porque ustedes ya deben saber que hay varios tipos de canales de calcio distintos. Los canales de calcio de los músculos se llaman canales de calcio de tipo L. Entonces, cuando se produce un potencial de acción en la membrana de una célula muscular cardíaca, ese potencial de acción viaja por la superficie de la célula y hacia el interior, también hay túbulos transversales en las células cardíacas, y en los túbulos transversales se abren
estos canales de calcio de tipo L y producen una corriente de entrada de calcio que va a activar a los canales de calcio del retículo sarcoplasmático para que liberen calcio. Esa liberación de calcio, que en el músculo cardíaco se ha llamado chispas de calcio, cuando son espontáneas y en baja concentración, en respuesta al potencial de acción ocurren masivamente muchas chispas de calcio al mismo tiempo porque hay mucha liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y entonces se produce un aumento de la concentración de calcio que se le llama señal de calcio y eso activa a la contracción. El hecho que en el músculo cardíaco se requiera la entrada de calcio desde el medio extracelular para producir la contracción, produce una diferencia enorme con respecto a lo que ocurre en el músculo esquelético acerca de cómo se regula la contracción. Acuérdense que el músculo esquelético uno lo puede mirar como un compartimento cerrado, o sea, todo el calcio para producir la contracción viene del retículo y para producir la relajación todo el calcio debe volver al retículo. En el músculo cardíaco, como tenemos una entrada de calcio importante durante la contracción, entonces cuando se relaja, ese calcio debe ser bombeado hacia el exterior y lo que entró durante el potencial de acción debe ser bombeado al exterior y lo que salió del retículo debe ser recuperado por el retículo para que en el estado estacionario las concentraciones de calcio en el retículo se mantengan relativamente constantes. El retículo sarcoplasmático en el corazón es menos desarrollado que el músculo esquelético, pero también tiene una bomba de calcio muy poderosa que es capaz de reacumular todo el calcio que viene desde el citoplasma cuando el músculo se relajó. Y una cantidad equivalente a la que entró durante el potencial de acción debe ser bombeada al medio extracelular. Y eso, el responsable es esta molécula que se llama el intercambiador sodio-calcio, que aprovecha el gradiente de sodio que es mantenido por acción de la sodio-potasio ATPasa para bombear calcio contra el gradiente. Entonces, fíjense que si uno eliminara, por ejemplo, por alguna maniobra, la capacidad de bombear calcio del retículo sarcoplasmático, este intercambiador es todavía capaz de disminuir la concentración de calcio citosólica bombeando el calcio hacia el exterior, pero eso hace que el retículo sarcoplasmático se quede sin calcio para la contracción siguiente. El retículo sarcoplasmático debe proporcionar el calcio para la contracción en el músculo esquelético latido a latido. Eso ocurre 70 veces por minuto. Entonces es muy importante que se mantenga un balance entre la cantidad de calcio extruida al extracelular por el intercambiador sodio-calcio y que debe ser una cantidad equivalente a la que entró durante el potencial de acción y la cantidad de calcio captada por el retículo sarcoplasmático, que debe ser equivalente a la cantidad de calcio que liberó el retículo sarcoplasmático en el reposo, para la contracción. Esto tiene súper harta importancia funcional y lo podemos discutir un poco más en el seminario. Este diapositivo les muestra los cursos temporales del potencial de acción, el aumento transitorio de calcio en la célula muscular y el desarrollo de fuerza para las células musculares y compara el músculo esquelético con el músculo cardíaco. Fíjense que aquí está el potencial de acción, la primera señal del músculo esquelético es un potencial de acción que dura más o menos lo mismo que lo que ustedes vieron en las neuronas y en respuesta a ese potencial de acción se produce rápidamente una liberación de calcio desde el retículo y en respuesta al aumento del calcio se produce la unión de ese calcio a los miofilamentos y se produce la contracción.
Eso en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco la situación es distinta porque el potencial de acción de los cardiomiocitos contráctiles es un potencial de acción que dura más o menos 200 milisegundos. Es muy largo y durante toda esta meseta, en realidad, si ustedes, eso es más o menos como más 30 milivolts, es el 0 milivolt debe estar por aquí, del potencial de acción. Y durante todo ese periodo, la célula se mantiene en un potencial despolarizado porque está entrando calcio por los canales de tipo L. Entonces, el transitorio de calcio es más largo que lo que ocurría en el músculo esquelético y la fuerza contráctil, la fuerza desarrollada por el cardiomiocito, también es más larga que en el músculo esquelético. Eso es lo que vamos a hablar con respecto a acoplamiento, excitación, contracción entre músculo esquelético y diferencia entre músculo esquelético y cardíaco. Y les quiero mostrar solamente un detalle del músculo liso que es totalmente distinto a estos músculos que hemos visto ahora. El músculo liso, especialmente, o sea, todos los músculos lisos tienen una diferencia fundamental, además de la estructura, que no presentan estriaciones porque los miofilamentos no están organizados de la manera como están en los músculos estriados, a pesar de que la contracción también se produce por interacciones entre actina y miocina, pero la organización espacial es distinta. Una diferencia súper importante es que el músculo liso no tiene calmodulina, no tiene troponina C, que era la responsable de la regulación de la contracción en el músculo estriado. En el músculo liso, la contracción también se produce por un aumento del calcio citosólico, pero en este caso, el calcio lo que hace es unirse a calmodulina, que es una proteína que tiene varios sitios de unión a calcio, entonces se forma un complejo calcio-calmodulina. Aquí le pone, como pone 4 moléculas, 4 átomos de calcio se unen a una molécula de calmodulina. Y este complejo calcio-calmodulina lo que hace es que activa a una quinasa que está con las siglas aquí, que se llama quinasa de la cadena liviana de la miosina. Si ustedes recuerdan la primera cápsula, les mostré que la miosina tenía en el cuello unas cadenas livianas. Estas cadenas livianas pueden ser fosforiladas por la quinasa de la cadena liviana de la miosina, tal como muestra en este diapositivo. Cuando la cadena liviana de la miosina está desfosforilada, la miosina no puede interactuar con la actina y el músculo se mantiene relajado. Cuando aumenta la concentración de calcio citosólico, se activa el complejo de calcio-calmodulina. El complejo de calcio-calmodulina activa a la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Esta quinasa fosforila a una de las cadenas livianas de la miosina, como lo muestra este esquema, y entonces se produce la interacción entre actina y miosina. Y esto es súper importante en el músculo liso porque el calcio citosólico puede volver a la concentración basal, pero la contracción del músculo va a seguir, se va a independizar del calcio mientras la cadena liviana de la miosina esté fosforilada. Entonces, ¿cómo termina la contracción? Para terminar la contracción del músculo liso, lo que ocurre es que se tiene que activar una fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, su sigla en inglés aquí. Y esa fosfatasa lo que hace es que remueve el fosfato de la cadena liviana de la miosina y entonces ya la miosina pierde afinidad por la actina y dejan de producirse puentes cruzados entre actina y miosina. El músculo liso está sujeto a una regulación por múltiples quinasas que ya sea inhiben o activan
tanto a la quinasa de la cadena liviana de la miosina como a la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina. Por lo tanto, el músculo liso vascular y otros músculos lisos están sujetos a regulación hormonal y por neurotransmisores de una manera mucho más fina que lo que ocurre con los otros músculos que ya vimos. ¿De dónde viene el calcio necesario para activar la contracción en el músculo liso? Bueno, viene tanto de depósitos intracelulares como desde el exterior, desde el extracelular, y puede entrar ya sea por canales de calcio sensibles a voltaje o por canales de calcio activados por hormonas o neurotransmisores o por liberación del retículo sarcoplasmático activado por IP3, un ligando que activa canales de calcio del retículo sensibles a IP3, que se produce por la activación de un fosfolípido de la membrana, que es fosfatidilinositol bifosfato, que se produce por efecto de la activación de fosfolipasa C, que es activada vía proteína G por actividad de algunas hormonas o neurotransmisores. Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea que los músculos lisos no son iguales a los músculos esqueléticos, y el esquelético y el cardíaco, aparte de la diferencia fundamental que ya discutimos, son bastante parecidos en su función.